Salmo 1. Hace algunas semanas le predicaba acerca de el camino angosto y el camino ancho. No sé si fue entre semana, creo que sí. Ya tiene rato. Hoy le voy a hablar de dos caminos y dos finales. Hace muchos años, muchos años, había una telenovela que se llamaba Dos mujeres, un camino. ¿Sí se acuerdan? Pues sí se acuerdan. Hoy no le voy a hablar de dos mujeres, un camino. Hoy le voy a hablar de dos caminos, dos finales. Amén. Salmo 1. Y usted va a decir, eso yo me lo sé de memoria. Pues yo también, pero vamos a ver qué tiene la palabra de Dios el día de hoy. ¿Le parece bien? La Biblia dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, diga conmigo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Creo que esta introducción de los salmos se la hubiese dado en un principio. La verdad, yo no pensé enfocarme tanto en los libros de los salmos, pero es muy enriquecedor. Y alguien decía por ahí, quien tiene el ministerio de maestro aprende, pero no nos gusta quedarnos con lo aprendido, sino que un maestro le gusta enseñar lo que aprendió, y es lo que a mí me sucede. Entonces yo no me puedo quedar con lo que estoy aprendiendo para mí solita, porque dejaría de ser maestro. Pero espero que la palabra del Señor fluya en medio de sus vidas. La tradición hebrea dio al libro de los Salmos el nombre de Telhim o Telihim, que significa cantos de alabanza o simplemente alabanzas. En cambio, la traducción griega de los 70 le puso el título de psalmoi o salterium, término de los cuales se derivan las palabras salmos o salterio. Y bueno, por ahí esta palabra salmos designaba en la palabra griega, hermanos, a un poema que sería cantado con instrumentos de cuerda o salterión, que era uno de esos instrumentos, el salterio. Así que salterio suele emplearse actualmente para referirse también a los libros de los salmos, mientras que salmo designa a cada uno de los que está ahí. No me voy a detener mucho en la introducción, porque quiero desglosar este salmo con la ayuda de Dios. Muchos escritores atribuyen, hermano, los salmos a David. Sin embargo, no es así. No todos los salmos son de David, el dulce cantor de Israel. Por lo menos 73 de ellos pues sí lo son. Algunos de ellos se mencionan todavía en Hechos, en Hebreos. Hay un salmo que también se le atribuye a Moisés, el Salmo 90. Ese se le atribuye a Moisés. Salomón escribe, los hijos de Coré también. Y bueno, hermano, en los libros de los salmos, normalmente cuando decimos vamos a iniciar la alabanza, el momento de devocional, la mayoría elige un salmo para poder iniciar. Porque los libros de los salmos nos enseñan, hermano, a tener una relación con Dios, a alabar, a bendecir su nombre. Sin embargo, hermano, en los salmos vamos a encontrar una enseñanza de cómo tener una relación con Dios. Nos enseña a meditar en su grandeza y en su gloria. En los salmos vemos la voz de un pueblo, del pueblo de Israel, cómo eleva su voz al cielo, volcando su corazón en gratitud a Dios. Vemos también cómo debe ser el corazón del hombre que quiere servir a Dios, y cómo debe alabar y clamar. Esto sí se lo voy a volver a repetir. En los salmos vemos nosotros cómo debe ser el corazón del hombre que desea servir a Dios. Y yo le pregunto, ¿usted quiere servir a Dios? Nada más uno. Pues qué bueno, ¿verdad? El servir a Dios no se trata de estar detrás de un púlpito.
el servir a Dios es en nuestro diario caminar. Amén. Y en los salmos encontramos cómo debe ser ese corazón del hombre que desea servir a Dios, cómo debe alabar y cómo debe de clamar, porque también hay salmos de clamor. También vemos cómo es un pueblo que confiesa sus pecados delante de Dios, su fe, su queja, su temor, gozo, ruego, misericordia y perdón. Todo esto lo encontramos en los salmos. Los salmos también son una esperanza, hermanos. Y podemos pensar nosotros cómo los libros de los salmos comienzan, va a decir usted, pues suena ilógico, hermana, comienza con el Salmo 1. Pero el contenido de este salmo, si son alabanzas, si son cánticos y todo lo que yo le acabo de decir, podemos pensar cómo es que estos libros comienzan con este Salmo 1. No es por numeración, sino por el contenido que tiene. Yo creo que iniciaría con un cántico de alabanza, de adoración. Sin embargo, hermano, este salterio de los judíos, porque así es considerado los salmos, inicia confrontándonos con dos caminos. El Salmo 150 nos habla que debemos alabar a Dios con toda serie de instrumentos. Y hay muchos salmos de alabanza, de adoración, de proclamación. Pero ¿por qué los salmos inician con este salmo? Confrontándonos con dos caminos. Y es que, hermano, tiene lógica. Porque ¿de qué sirve cantar y alabar a Dios si nosotros no creemos ni obedecemos a la palabra de Dios? Cuando entendemos esta lógica, el por qué los que estructuraron los salmos inicia con este salmo, podemos entender que de nada sirve clamar a Dios en medio de la angustia si no amamos su palabra. Y yo espero que, yo sé que traemos aquí tatuado en la mente y en el corazón el Salmo 1, pero yo espero que el día de hoy, hermano, la palabra de Dios siempre trae algo nuevo. Le demos la vuelta y disponga su mente y su corazón para recibir la enseñanza de este día. De nada sirve, mi hermano, que nosotros clamemos a Dios en medio de la angustia si no amamos y no obedecemos la palabra de Dios. Y este comentario que le voy a decir a continuación es muy fuerte, pero sería, hermano, como tratar a Dios como nuestra chacha. ¿Cómo es eso? Hoy te llamo porque te necesito. Hoy clamo en medio de la angustia porque necesito que vengas a ayudarme, porque vengas a liberarme, porque vengas a hacerme libre de mi enemigo. Hoy te llamo porque te necesito. Y cuando logro lo que yo quería de ti, sigo haciendo lo que yo quiero, porque yo soy mi dueño y porque yo soy mi propia autoridad. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Bueno, y el gallo le cantó a Pedro. Gloria al Señor. ¿Nos estamos dando a entender? De nada sirve que yo en medio de mi angustia clame a Dios si no voy a obedecer y no voy a amar su palabra. Y ahorita vamos a ver por qué. Hoy te llamo, Señor, porque estoy en angustia, estoy en desesperación. Pero una vez que yo consigo el favor que necesito de ti, te puedes ir, muchacha. ¿Verdad que este comentario está fuerte? Yo le pregunto, ¿habrá actitudes a veces así de nosotras? Yo te necesito. Y a veces hasta le contamos a Dios, te doy 3 meses para que me contestes. 3 meses oro y ayuno y tú me contestas porque me contestas. Como aquella desjuiciada, ¿no? A punta de... ¿Usted sabe quién? Hermano, no es así.
Y ya cuando pasa la angustia, cuando pasa la desesperación, sigo haciendo lo que yo quiera porque yo soy mi propio dueño, porque yo soy mi propia autoridad. Dios no acepta la oración, fíjese bien, hermano, ni la alabanza de aquellos que no amamos su palabra. Por eso a veces cometemos tantos errores con la gente inconversa cuando le decimos: tú clama a Dios, tú ora a Dios, y los errores garrafales. Cúbrete con la sangre de Jesucristo. Perdón, a una familia inconversa. Ya me imagino como un fetichismo, ¿no? Híncate, te voy a cubrir, te voy a cubrir, te voy a cubrir. Nada te va a pasar. No es así. Dios va a respaldar a aquellos que aman su palabra. La Biblia está llena de promesas, pero las promesas están condicionadas, mis hermanos. Y a lo mejor usted va a decir: pero entonces, ¿por qué Dios le respondió a aquella persona inconversa? Porque tú oraste y porque tú amas la palabra de Dios, y por la gran misericordia que tiene el Señor. Pero ese es otro tema. De aquellos que no aman la palabra, y estamos en el Antiguo Testamento. ¿Y quién era la palabra? Jesús mismo, porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es la palabra. Clamar, buscar, alabar servirá a aquellos que aman y obedecen su palabra, aquellos que reconocen que el Señor al que le cantamos hoy, poderoso Dios, merece la alabanza y la adoración. Por eso es importante que cuando usted se congregue, reconozca a quién le está cantando, y reconozca si al que usted le canta merece ese cántico. Necesitamos cantar con el entendimiento. Este salmo inicia mostrándonos dos caminos y dos finales. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Para Dios el asunto es tan sencillo como este: yo te doy a conocer dos caminos, tú decides. O eres frío o eres caliente, o eres justo o eres injusto, porque inicia con el camino de los justos. Está diciendo: feliz, dichoso el varón que no aceptó los consejos de los malos. Ahorita voy a abarcar un poquito esto, pero el primer camino es el de los justos. Ahora, ¿cómo saber cuál es el camino de los justos, hermana? Aquí está desglosado, pero fíjense que en San Juan 14, Tomás le dice al Señor Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Muéstranos el camino, y entonces vamos a seguir ese camino. Jesucristo le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, esta pregunta que Tomás hizo, cuando predicamos de ese pasaje, condenamos tanto a Tomás y decimos: ay, Tomás. Pues si el Señor estaba diciendo, ¿no? Pero hermano, si el Señor Jesús está hablando esas mismas palabras, por lo menos Tomás tuvo el valor de decir: muéstranos, Señor, ¿cuál es el camino? Yo me imagino a Tomás como en la clase donde están los alumnos, y usted sabe que en un salón siempre está el sabelotodo, ¿no? Y el que de plano, que hace preguntas, en el concepto del sabelotodo, preguntas absurdas. Y Tomás hizo una, aparentemente. Muéstranos el camino, dinos cuál es el camino.
Yo me imagino a Pedro, a Juan, a los inteligentudos, ¿no? Ay, Tomás. Bueno, pero por lo menos él se arriesgó y preguntó. Es una pregunta, hermano, que nosotros debemos hacer también, porque hay personas que no saben a dónde van. Yo le pregunto, ¿a dónde va usted en su vida cristiana? Sabe. Pues yo voy al cielo. El cristiano debe vivir con propósitos claros en su caminar. Hay gente que no tiene rumbo, hay jóvenes que no saben para dónde van. Y a veces los adultos los justificamos a los muchachos y decimos, es que está bien chavalío. Pero para otras cosas tienen una malicia que qué bárbaros. Ya están, los que están aquí ya tienen edad de preguntar, Señor, ¿cuál es el camino? Es que no ha llegado su tiempo. 15, 20, 14 años asistiendo a la casa de Dios y todavía no saben a dónde van. Jesucristo es el camino, mis hermanos. Muchos viven sin saber a dónde van. Por eso hay tanta gente que vive para trabajar. Hay gente en el mundo que su vida es el trabajo. Y cuando llegan a la edad adulta de jubilación y se encierran en su casa, al poco tiempo mueren, porque no saben vivir. Porque su vida la ocuparon trabajando. Van por un camino equivocado. Jesús ayuda a Tomás a tomar una decisión y le dice, Tomásito, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino de los justos es entrar a través de Cristo Jesús, mis hermanos. Él es el único camino. Jesús está diciendo, a través de mí, que soy el camino, hacia mí, que soy la verdad, llegarás a mí, que es obtener la vida eterna. Solo a través de Jesucristo, mis hermanos. Si transitas por mí, que soy el camino, si te rindes a mí, que soy la verdad, llegarás a mí. ¿Cuántos queremos llegar a donde está Cristo Jesús? Jesucristo es el camino. Solo a través de Él. Ahora, según el Salmo, ¿quiénes son o cuáles son las características del camino de los justos? Dice la Biblia, el varón o la mujer que decide escuchar sabios consejos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pero para no andar, él escuchó. Hay muchachos, hay jóvenes, hay niños, hay adolescentes, hay adultos aún a su edad madura de edad que deciden tomar caminos cerrados. Y me voy a enfocar a los adolescentes y a los jóvenes, porque las mamás somos muy dadas a culpar a las amistades de nuestros hijos. Y decimos, es que con el niño que se junta en la escuela, si usted viera cómo es, ¿y cómo es el tuyo? Es que mi niño no era así, pero nada más empezó con las amistades del mundo allá y así se volvió. ¿Por qué? Porque él decidió escuchar el consejo de los malos. ¿Me doy a entender? Ahora, la culpa no la tiene las amistades, hermano. Porque con las amistades pasan horas tal vez, pero viven contigo. La pregunta es, ¿tú qué le enseñas? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Es verdad o no es verdad que cuando un hijo falla, ¿a quién culpamos? ¿Al hijo? A los amigos. Te he dicho que no te juntes, ¿no? Ya te dije que no, que malas amistades. Y luego todavía los papás dicen, ¿eso es lo que aprendes en la escuela? Y yo digo, ¿eso es lo que aprendes en tu casa? Porque aún nosotros los padres somos dados, hermano. ¿Y yo qué estoy haciendo? Feliz el que no escuchó,
Pero eso quiere decir, hermano, que en el camino de los justos decidimos escuchar sabios consejos. El oír te va a llevar a decidir por cuál camino tomar. Si tú decides caminar por la senda de los justos, tú vas a ser íntegro. Tú no vas a aceptar malos consejos de aquellos que son malos. Ahorita vamos a analizar los malos. Son aquellos, hermano, que no dividen su corazón. Si nosotros vamos caminando por el camino de Cristo Jesús, en otras palabras, para ser más claros y precisos, si nosotros hemos tomado la decisión de caminar con Cristo Jesús, hermano, las características de ese cristiano es que seamos íntegros, enteros, sin mezclas, que no aceptemos los consejos de los malos, que nuestro corazón no esté fragmentado. Sí amo a Dios, pero también amo a... El corazón fragmentado es como aquel joven o como aquella señorita que ama a Pedrito, pero ama a Pablito a la vez. Es que yo te amo, Dios, pero también amo el baile. Es que yo te amo, Dios, pero también amo el vicio. Es que yo te amo, Dios, pero también amo algo del mundo. Es que yo te amo, Dios, pero también me llama la atención esto. Tu corazón está fragmentado. Tu corazón está dividido. Y tú no vas por el camino de los justos. Es más, tú amas a Dios. Yo amo a Dios, pero puedo amar más a mi familia que a Dios. Yo amo a Dios, pero puedo amar más a los bienes materiales que a Dios. ¿Nos vamos a entender, hermanos? No se divide el corazón. Su camino no se tuerce, hermano. Es aquel cristiano que sabe decirle no al pecado, aunque te lo presenten en charola de plata. Dice no, porque yo amo a Dios, porque yo amo su palabra. Es aquel cristiano que no está en lugares de escarnio. ¿Qué es eso? Antes este salmo nos lo enseñaban así, fíjese bien. Feliz el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A nosotros nos lo enseñaron así. Ustedes no deben sentarse en una silla de cine, porque ahí se sienta un escarnecedor. Ay, hermano, si en la sala de tu casa, si tú te burlas de los hermanos, tú eres un escarnecedor. Un escarnecedor es un burlador. Es uno que se burla de las personas. Y aquí le va. Feliz. El camino del justo es aquel que no se sienta a convivir con los burladores. Por lo menos diga, ay. ¿Cuántas veces nos burlamos, no? No necesitas ir a un cine porque ahí se sienta puro pecador. Yo le digo aquí, ¿quiénes ocupan las sillas? No voltee y ve a su hermano a decir, ¡ay, qué sinvergüenza eres! Dice el hermano Abel, somos los pecadores perdonados. Pero eso nos lo enseñaban a nosotros. No, yo no voy al cine porque ahí quién sabe quién se sentó. No necesitas ir al cine para ser un burlador, un escarnecedor. Hay gente cristiana que la palabra que estamos predicando hoy no le parece, se enoja. Es un escarnecedor. No va por el camino de los justos. El justo, el que camina en esa senda de justicia, es que su amor, su entrega, su piedad no tiene nada que ver con el valor o los valores morales de este mundo. Se lo vuelvo a repetir. Nuestros valores no tienen nada que ver con los de este mundo. Se quita de nosotros esa palabra tan vulgar mexicana que dice: el que no tranza, no avanza. El cristiano que va en la senda de los justos ya no hace eso.
ya es justo. Justo. En su negocio es justo. En su negocio es íntegro. Espero estarme dando a entender, hermanos. El camino de los justos es transitado por aquellos hombres y mujeres dependientes de Dios. Hermanos, nosotros somos dependientes de Dios. Yo ya no dependo de mis fuerzas, de mis capacidades, de lo que yo sé. Yo dependo de Dios. La pregunta es, ¿usted depende de Dios? Pero a veces le queremos ayudar a Dios, ¿ya? Te voy a echar una ayudadita, Señor, porque estás bien ocupado con la hermana Caro. Ahí a todo le contestas y a mí no, entonces yo te voy a ayudar. Mira, voy a hacer así, así, así. No. Los justos. Bueno, hermano, los cristianos, por ahí alguien dijo que somos contraculturales. ¿Cómo está eso? Es que es la cultura de mi pueblo. Una ocasión me comentó la hermana que por tal de que su hijo no se fuera solo a la feria, la hermana dijo, yo te llevo. Ella lo dijo una ocasión predicando, yo te llevo pues, para que no vayas con los amigos, ¿no? Dice, hermana, cuando me doy cuenta que la feria era en honor a la Santísima o al Santísimo, que agarro a mi chamaco, vámonos, tú me haces pecar. ¿Qué tiene de malo ir a una feria? ¡Qué exagerada! Los justos somos contraculturales. En mi rancho cada año hay una fiesta. Es la cultura, la feria del maíz, la feria al término de las cosechas, darle gracias a Dios porque recogieron, le voy a exagerar, miles de toneladas de maíz. Y hay que hacer una fiesta entre todos los ejidatarios, invitar a los hijos que salieron del pueblo, que vengan a gozarse, y hay corrida de toros y bien bonito, ¿no? ¿Cuántos quieren ir conmigo? Hay música, hay bandas, hay cabalgatas de caballos que ni aquí en Texcoco los hay. Esto es verdad. Hay, al que todavía le gusta, harto baile, harta tomadera. Las calles son ríos que fluyen de gente bailando y danzando. Es cultura. ¿Qué tiene de malo? Si yo voy por la senda de los justos, yo voy en contra de la cultura. Porque yo sé lo que hay ahí, porque sé lo que hay detrás de. Pero ¿sabe qué? Algunos han dicho, tú porque eres exagerado, de todas maneras me voy. Tuercen los caminos, tuercen el camino. Y luego venden las películas de esa fiesta. ¿Y qué cree? ¿Que hay muchos hogares cristianos que las compran? Sobre todo los que viven en Estados Unidos. Ay, es que yo añoro mi pueblo y quiero ver la gente que no le tuerza. Tu corazón está fragmentado. Tuerces el camino. Dice la Biblia, feliz el que no anduvo, el que no escuchó. ¿Qué tiene de malo? Tú porque eres una exagerada, tú porque eres una persinada. Bueno, a mí hasta me critican porque no juego lotería. El tambor, el violín, el gallo, la muerte, el diablo. Y todavía es que el Señor lo reprenda. Síguele.
escultora, pero yo voy en contra de. Siempre y cuando, hermano, nosotros, va a decir usted, entonces, ¿qué puedo hacer? Tú puedes hacer todo lo que no agreda o no transgreda la ley de Dios. Porque tampoco va a decir, ay, la hermana, pues entonces, ¿de qué se trata? No le voy a poner un traje de china poblana, mija. Póngaselo hasta usted. ¿Qué tiene de malo? Nuestras tradiciones nada de malo tienen, siempre y cuando no transgredan los mandamientos de Dios. ¿Me doy a entender? Porque tampoco va a decir, uy, no, pues usted, me voy. Bueno, ándale pues. Hermano, el que va en la senda de justicia, medita en la ley de Jehová, no escucha el camino de los malos. Medita en la ley del Señor. Dice el verso 2, en la ley de Jehová está su delicia. La ley del Señor, la ley de Jehová. Mira, hermano, Dios hizo un pacto con Israel. Este pueblo fue su pueblo por elección y por redención. El Señor los eligió, y no por ser los mejores, sino porque era el más vil. Al igual que ustedes y que yo, el Señor los eligió. Dios deseaba tener una relación con su pueblo como un padre con un hijo. Pero para que se llevara a cabo este pacto, el pueblo de Dios tenía que obedecer la ley y los mandamientos de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando tiene un hijo obediente? Dicen, ay, qué bonito, mi hija. Feliz. Pero cuando ese hijo quiere hacer su santa voluntad y que la mamita le dice, es que mira, hijito, no hagas esto y esto y esto, porque así son las reglas de esta casa, y el niñito tan hermoso y precioso y la princesa dicen, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cómo se va a sentir la mamita? Triste. Ahora fíjese bien, el pueblo de Israel veía la ley de Jehová como un motivo de agradecer a Dios por haber sido liberados de la esclavitud. Ellos decían, el Señor nos hizo libres, Él nos dio mandamientos, yo los voy a obedecer en gratitud a que Él me sacó de la esclavitud. Esta ley a ellos les producía gozo. No les era gravoso obedecer los mandamientos. Es más, dice la historia que cuando un judío transgredía la ley de Jehová, era considerado más que un pecado. O sea, ya pequé, pues ya ni modo, ay, que Dios me perdone. Porque a veces somos tan bien feos, hermano. Pues si pequé, que Dios me perdone. Yo digo, ay, eso no es muestra de arrepentimiento. ¿Ven? Cuando un judío, hermano, transgredía la ley de Jehová, había un gran dolor en su corazón, porque era considerado como un desprecio a dicha ley, y se le tomaba como ingratitud, como deslealtad, como despreciando a Dios. ¿Qué le parece? Es entonces que para ellos, y recuerde que estos salmos pues están en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, pero también para nosotros, es entonces que el cumplimiento de la ley para un judío era el camino a la felicidad. ¿Usted quiere ser feliz? Obedezca los mandamientos del Señor. Yo quiero ser feliz, voy a obedecer los mandamientos de mi Dios. La ley, los mandamientos, la palabra debe ser una delicia en la vida del creyente. La importancia de oír y hacer te va a llevar a elegir cuál camino tomar. El camino que sigue el justo te va a llevar a la felicidad. Bienaventurado, feliz, dichoso el que desee escuchar el consejo de Dios y obedecerlo. La verdadera felicidad, mis amados hermanos, no proviene de conseguir las cosas por nuestro propio esfuerzo. La verdadera felicidad no es lo que se maneja en muchos púlpitos. Dios te quiere bendecir con carros, con dinero, no, esa no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es saber quiénes somos y a dónde vamos.
¿Qué somos? Somos hijos de Dios, redimidos con la sangre de Jesucristo. ¿No le hace feliz esto? El carácter del justo, hermano, es que él desea escuchar el consejo de Dios, meditar en su palabra, que es una delicia. Pero ojo con esto, no significa que aumentemos nuestro conocimiento de la palabra de Dios, sino que se viva de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y yo hablo a los hermanos que están en el instituto bíblico. De nada sirve que tengan conocimiento de Dios si no llevan a la práctica lo que han aprendido. Es dinero tirado a la basura. Debe haber un cambio en sus vidas. Porque una cosa, y bueno, el miércoles por ahí se los predicaron, una cosa es tener conocimiento, pero otra cosa es que se desarrolle el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y eso, hermano, es lo más difícil. Aprender en un instituto, hermanos, es lo más fácil que puede pasar. ¿Sí o no? Yo esperaba un rotundo amén. No, no es fácil, pero no es imposible. Cuando un cristiano no medita en la ley de Jehová, ¿qué cree que pasa? Por eso este salmo empieza así. Yo no puedo alabar a un Dios al cual yo no amo su palabra. Y si yo amo su palabra, voy a meditar en ella. ¿Cómo yo no leo? Yo no leo, paso días que no leo, pero vengo y le canto, oh, aleluya, gloria a Dios. Yo me imagino a Dios como diciendo, no te entiendo. No amas mi palabra, pero si me cantas. ¿Suena medio complicado? Cuando un cristiano no medita en la ley de Dios, medita en su propia opinión. Es por eso que nos encontramos con aquellos conceptos: es que yo creo, es que yo opino, es que yo pienso. No, mi hermano. No, es que yo no te estoy preguntando qué opinas o qué piensas. Más bien, ¿qué meditaste en la palabra de Dios? ¿Qué te enseña la palabra de Dios? Mire, yo no le estoy diciendo léase la Biblia completa en un año. ¿De qué sirve que lo leas si no lo vives? Cuando yo leo y medito, cuando yo oro, cuando leo, cuando medito, hermano, yo le voy a ser fiel a aquel que me amó. ¿Se acuerda usted cuando andaba de novio? ¿Cuántos son de la generación de las cartas todavía? Que escribían cartitas de amor. Bien poquitos, en peligro de extinción. Pero ¿a poco no era bien bonito, hermana? Escribíamos ahí, nos salía lo poeta. Y luego cuando regresaban la carta, uno la leía y lo meditaba y decía, yo me lo imaginaba, pues más me enamoraba de aquel hombre. Es lo mismo con Dios. Mientras más lees, más meditas en lo que te está diciendo el amado, yo le voy a hacer fiel. Y mire, y la gente a lo mejor te decía, ay, tú lo esperas, tú lo amas, tú le eres bien fiel y tiene meses que ni viene a verte. ¿Y qué? Pero yo he meditado lo que dice esa carta. Yo medito en lo que me escribe y yo le voy a ser fiel porque yo le amo. Con Dios es exactamente lo mismo. Pero si tú no lees y tú no meditas, tú no te puedes enamorar de alguien que no conoces. Pregúntele de lejitos al que tiene al lado, ¿tú conoces al Dios que adoras? Pregúntele. Meditar es tener comunión con Dios, ya que somos propiedad del Señor. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? Cristo Jesús. ¿Quién es su Señor? ¿Seguros? Bueno, Él es Señor por simple creación. Él nos creó y Él es el dueño de todas las cosas. Pero también somos por redención. Esta palabra de elección no me gusta usarla mucho, pero al final de cuentas pues es una realidad. Somos suyos porque Él nos eligió y porque Él nos redimió.
Ujú. ¿Cuáles son los resultados de elegir el camino de los justos? Dice la palabra del Señor: será como árbol plantado. Y yo le hice que usted repitiera esa palabra: será como árbol plantado, ¿mm?, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los resultados de elegir el camino de los justos es lo siguiente: seremos árboles escogidos y plantados por alguien especial. Porque vea lo que dice la Biblia. No dice es como árbol plantado, ¿verdad que no? ¿O sí dice su Biblia así? ¿Cómo dice? Será como árbol plantado. Será. ¿Quién lo plantará? Esto nos habla de un árbol que alguien lo escogió para plantarlo. Será plantado. Alguien más lo va a plantar, tú no. Y es ahí donde cambia lo que nosotros hemos tenido por años. ¿Quién lo plantó? El hombre justo, el cristiano que ama la ley de Dios, el cristiano que no escucha los consejos de los malos, que no anda en el consejo de los malos, es un árbol, es como un árbol, propiedad de alguien que lo planta, lo cultiva, lo abona, lo cuida. En otras palabras, somos elegidos por Dios. Él nos planta, Él nos cuida, Él nos abona y nos planta con mucha tierrita, y empiezan a crecer las raíces de nuestra fe, que tienen que absorber toda el agua para que demos un fruto hermoso. Como resultado tenemos una vida de prosperidad, pero no como la prosperidad de esa teología de la prosperidad. Tú decreta y tú declama, tú reclama y tú di que te va a ir bien. Ay, ese evangelio es baratísimo y es para flojos. No ores, tú no ores. Usted nomás levántese y diga: yo declaro sanidad en el cuerpo de mi hermano. Pues mira de qué privilegios gozas tú. ¿Cuántas veces nos ha tocado humillarnos ante el Señor? Reconocer nuestra bajeza y decirle: si tú quisieras, mi Señor, hacer misericordia, mostrar tu poder en la vida de mi familiar, si tú quisieras sanarlo, mi Señor. ¿Qué es más fácil? ¿Orar días enteros o pararse a declarar: yo declaro sanidad sobre sus vidas? Ese evangelio es para gente floja, cómodo, que no busca el rostro de Dios. Es que somos príncipes, aleluya, pero el Rey de Reyes es Cristo Jesús, y el que decreta es el Rey, y nosotros obedecemos los mandamientos. Amén. Tendremos una vida de prosperidad, pero eso no significa, mis amados hermanos, que todo nos irá de color de rosa. ¿Qué cree que no? No, significa que Dios, hermano, hará algo en nosotros para formar nuestro carácter. Porque ese árbol dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Alguien lo planta en tierra firme, donde echa raíces que reciben los nutrientes de la tierra. Podemos decir los nutrientes de la palabra del Señor. Las corrientes de aguas. Pero vea lo que dice este salmo: junto a corrientes de aguas. No dice agua. Nos habla de muchas aguas, y esas muchas aguas es el precioso Espíritu Santo de Dios que nos vivifica cada día, pero a través de la palabra del Señor. Cuán importante es meditar en la palabra de Dios. Hay dos caminos, hermano: el camino de los justos, que te lleva a amar la palabra de Dios. Este tipo de creyentes, este tipo de cristianos, Estelita, nada de este mundo les satisface. Nada. Va a decir usted: ya ve, yo soy ese tipo.
porque a mí nada me satisface. De todo murmuro, de todo me quejo. No, espérate tantito. No. Quiere decir que no le llama la atención nada de este mundo. No le llama la atención lo del mundo. Oye, te invito, Samuelillo, vamos a ir con la banda, vamos a tomarnos unas chelas, no sé qué, y no sé qué tanto, unas grasilas bien frías. Y dice: no, porque yo he decidido caminar por la senda de los justos. Lo del mundo no se te antoja. Ese tipo de cristianos que las cosas del mundo no le llaman la atención porque ha meditado en la palabra de Dios, sus raíces han sido profundas, su fe está bien arraigada y profunda y sabe en quién ha creído y ama la ley de Dios. Da su fruto. ¿Cuándo damos fruto? Cuando nos metemos a la palabra del Señor. No hay fruto sin raíces profundas. No hay fruto si no nos metemos a la palabra. No hay fruto. Ahora podemos decir, ¿cuáles son esos frutos? Mientras las raíces de ese árbol, hermano, estén sanas y profundas, se darán frutos hermosos. Pero si está enferma su fe, no va a dar frutos. Yo le pregunto, ¿cómo está su fe el día de hoy? Hermanos que nos ven, ¿cómo está su fe? Un árbol bien plantado, nadie lo moverá y dará frutos abundantes. Nadie lo va a mover. Y no le voy a hablar del fruto del Espíritu, porque este árbol nos dice 2 frutos. Y se va a desarrollar nuestra paciencia. Dicen amén. La sumisión. No, pues es que ahí sí ya no, hermana. ¿Quiere que yo sea sumiso? Pues si usted está bien plantado, sí. ¿Cuesta la sumisión? ¿Cuesta obedecer? Dará frutos de alabanza, de amor, de obediencia, de justicia, de misericordia. Vamos a analizar rápidamente el camino de los malos. Este fue el camino de los justos. ¿Vamos por buen camino? Y se escucha un silencio. La parte del verso 1 dice que el consejo de los malos los lleva al camino de los pecadores y ya estar en silla de burladores. ¿Quiénes son los malos? Son aquellos que en el Salmo 14 lo describen. Son aquellos que dicen en su corazón: no hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dicen, los malos dicen: no hay Dios. No hay Dios. O sea, ¿cómo me quieres obligar a buscar de Dios si yo no quiero? Porque esa persona va en el camino de los malos. Ahora, hermano, mientras Cristo no haga la obra en esa persona, usted no puede hacer mucho, mi hermano. Ahora, yo sé que si preguntara cuántos dicen aquí no hay Dios, no, todos van a decir, hasta se van a persignar, van a decir: Santo Jesús, la Divina Trinidad presente. Pero vea, la característica del hombre malo es, hermano, el hombre que no se deja guiar por Dios. No toma en cuenta a Dios. La pregunta es, ¿una persona así a dónde llegará? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Nunca pregunta cuál es el camino que me llevará a la vida eterna. Es un burlador, es un escarnecedor, es aquel que se burla de los justos que deciden seguir a Jesús. Los que se burlan de aquellos que son obedientes,
Ahora le voy a explicar un poquito de esto. Son hombres impíos, escaso de peso moral. Por eso dice este salmo que son como el tamo que arrebata el viento. Me regreso. Es el hombre que no toma en cuenta a Dios, que no le pregunta al Señor: ¿es tu voluntad, Señor? Es el que se rige por sí mismo. Es el que se burla de aquellos que deciden seguir a Jesucristo. Son aquellos hombres y mujeres, amados hermanos, que se burlan aún de ustedes y que le dicen: muy santa, ¿no? Ay, sí, muy servidor en la casa de Dios. Ese es un burlador. Ese es un escarnecedor. Esa persona va por muy mal camino. Sí, tú predicas muy bonito, pero en tu casa, si supieran cómo eres, ese es un burlador. Es aquel que se burla de los obedientes. Yo espero que en esta iglesia no suceda, pero a veces los servidores sufren en su casa, los predicadores sufren en su casa, los que dirigen sufren en su casa. ¿Otra vez? Ahora voy a usar a Fernando. ¿Otra vez, Fernando? ¿No tienes vida social con tu familia? ¿Otra vez? Pura iglesia, con tal que la hermana no se enoje. ¿Otra vez? Ese es un burlador. Ese es un escarnecedor. Yo espero que no suceda, pero hay gente que sí sufre. Sí sufren. Porque no hemos entendido, hermanos, que el ser hijos de Dios, que el ser cristianos, es enfocarnos en nuestra vida cristiana. Si usted fuera un ingeniero, un arquitecto, ¿a qué se va a dedicar? A diseñar y a construir, ¿no? Yo le digo algo: ¿a poco la esposa se enoja cuando usted llega tarde de trabajar? ¿Otra vez llegas tarde? No, pues ellos no, abusan de ti. La esposa, con tal de que usted cumpla, no me vean feo, yo nada más estoy dando ejemplos. Pero es curioso, hermanos. Es curioso porque cuando alguien quiere servir a Dios, ahí sí está el cuchillito de palo. ¿Otra vez? Pues si soy cristiano, ¿dónde voy a pasar mi vida? ¿Con la comadre? ¿De casa en casa? Evangelizando. Bueno, si a usted le gusta andar de casa en casa, dicen en mi rancho, de casilera, aproveche ese don que tiene y evangelice. Digan amén. Pero si nada más va de casa en casa a ver qué chisme saca, arrepiéntase en el nombre del Señor. Diga amén. El Señor lo reprenda, dice acá la hermana. Hermana, estamos en pandemia. Mire, para un chismoso no existe la pandemia. Aunque sea por el internet, por Zoom, por lo que sea. ¿Qué crees? Te voy a platicar algo. Aprovechen ese don y llamen a la gente de Jesucristo. Los resultados de ese camino de los malos, hermano, son como el tamo que el viento los arrebata. El tamo no pesa. El tamo no pesa. En mi pueblo, cuando la verdad yo no sé en qué mes, pero ya cuando viene el maíz nuevo, el maíz que tiene el rezagado del año pasado, lo sacan de los asientitos y lo sacan cuando está haciendo airecito. Y hay un arnero por ahí donde ponen el maíz y lo hacen así. Y el viento se lleva el tamo. El tamo es una hojuela blancuzca, que si usted, capitalino, quiere ir un día a desgranar ese maíz, se va a enfermar, porque ese tamo se le va a meter a la nariz, a los bronquios, y va a caer con unas fiebres altísimas que va a decir: ay, hermana, me hizo daño.
pero es algo muy ligero que se lo lleve el viento, porque no sirve, no vale, no tiene valor. El campesino se queda con su maíz por el grano limpio, y el tamo, así son los malos, como el tamo que arrebata el viento y se lo lleva. Yo le pregunto, ¿qué somos? ¿Grano o tamo? ¿Qué queremos ser? Amén. A ese malo le sorprende que alguien tenga convicciones firmes de seguir por el camino de los justos, y todavía te dicen, pero si todos los problemotas que tienes al hacerte cristiano y sigues todavía de necio siendo cristiano. Yo que tú, ¿desde cuándo hubiera dejado el cargo? Ese va por el camino de los malos. Se sorprende, ¿todavía predicas? Sí. Todo lo que hace carece de valor, y sobre todo valor eterno. Su futuro, hermano, es terminar en el fuego. No tiene valor, no tiene peso. El tamo no pesa, carece de un valor. Esa persona es cambiante, no tiene raíces, por lo tanto no es firme. No es firme. No toma decisiones para vida eterna. Se deja arrastrar por la corriente del mundo. Desprecia el consejo de Dios. Es malo, es necio, es impío. No tiene valor ante Dios. ¿Y qué cree? Es desechado por Dios. Termina este salmo. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. No se levantarán en la congregación de los justos. En la congregación celestial, esa gente no se va a levantar. ¿Por qué? Porque serán deshechos. Y es ahí donde se cumple también una palabra que Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vive una vida engañada. Se dice ser cristiano, pero sus hechos, sus acciones demuestran lo contrario. No, pero yo soy cristiano de cuna. Ya les hemos dicho que el cristiano de cuna no existe. Yo soy cristiano desde yo me acuerdo en el año 1973, cuando la gloria de Dios descendía. Hoy, ¿cómo es tu realidad? Hoy, no ayer. Ayer sentí la gloria de Dios. Ayer Dios me usó. Ayer por su gracia fui usado. Hoy, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cuánto has meditado en la palabra? ¿Cuánto hemos vivido la palabra? ¿Qué evidencias damos que vamos por el camino de los justos? No todo el que me dice Señor, Señor. Yo puedo tener el concepto que soy el justo, pero ¿qué tal si soy tamo? Esos no se levantarán en la congregación celestial. Y pueden decir, nosotros estábamos en ese camino, pero el Señor, hermano, en su gracia, en su misericordia, todos estábamos en un camino equivocado, pero vino Cristo y nos sacó de ese camino y nos colocó en el camino de la justicia, de la misericordia, de la gracia, y ahora quiere que caminemos con Él a la eternidad. Pero depende de usted y de mí que permanezcamos en ese camino, o nos desviamos al camino de los malos. Y tal vez usted diga, es difícil. Nadie alcanza este estándar de este salmo. Hubo un hombre que sí lo alcanzó, y ese hombre se llama Cristo Jesús, porque Él es el único que no estuvo en ese camino. Por eso Él pudo decir: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Te ofrezco que camines por ese camino. Póngase sobre sus pies.